Pasa, pasa. A mí sí, ahí hay una lista si gustas anotar, si eres tan amable. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Vamos empezando de una vez, ¿verdad? Ahora que, bueno, dimos un margen para llegar, ya que vayan llegando después, que ojalá lleguen, pues se integran. Pues bienvenidos una vez más al Café Filosófico, es el tercero que vamos a hacer aquí en el Instituto de la Mujer. Y pues gracias a los que han estado perseverando en esos tres y además que llegan temprano, que es otro momento, ¿verdad? Miren, el tema de hoy que nos ocupa es cambio de época o época de cambio. Es como aprender esta diferencia que parece un juego de palabras, pero pues en realidad es un acontecimiento sociológico y antropológico muy importante. Y bueno, pues para quienes son nuevos o nuevas en este encuentro, habría que decir nada más que los cafés filosóficos es un espacio donde no se viene a escuchar un tema, sino más bien se viene a reflexionar sobre un tema. Y esa reflexión pues no le toca hacer a quien dirige. El que dirige ahora obviamente está nada más así como más bien de moderador, dando la palabra. El que hace la reflexión es la propia persona que organiza sus ideas y las puede transmitir a los demás en acuerdo o en desacuerdo según de lo que piensa acerca del tema. Entonces esto es muy interesante porque pues son espacios que en México no existen más que en 3 lugares, que estamos hablando de la Ciudad de México, Chihuahua, que nos acabamos de enterar, y pues aquí en San Luis Potosí. Entonces, pues siendo así las cosas, quienes estamos más o menos trabajando en el proyecto, los compañeros Víctor, Nacho y yo, otro maestro que no está el día de hoy, yo solo que llegue más tarde, el maestro Moreno Tapia. Y pues de los que ya habían venido, pues ya nos sabemos más o menos los nombres, pero sí dice nada más decir rápidamente el nombre y ya, para empezar. Si quieres empezar. Lourdes. Ángela. Rocío. Isabel. Ok, pues gracias. Miren, quiero empezar ya para entrar en lo que es la presentación del tema como tal. A lo mejor tienen ya alguna idea de lo que se trata época de cambio o cambio de época. Pero bueno, este video a mí me parece muy apropiado al caso y es un cachito lo que vamos a ver, no lo vamos a ver todo, de hecho está recortado ya pero voy a poner un cachito nada más. Y después, pues a lo mejor a partir de lo que nos susciten las imágenes, y bueno, la cintilla que está ahí también, que nos ayuda mucho, pues en el idioma, siempre el idioma el propio como que nos queda más claro, ¿verdad? Y bueno, pues ya de ahí se suscitará el debate o el comentario. Is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny because this important work in youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the fight to the end. They imagined what came to be known as the youth lifestyle. Because of this, they were nicknamed liberated youth.
see they were a little nutty, but the top of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior to today. And actually, all that must have been pretty fun. But speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the lives offered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they were the bosses of their bedrooms and had taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe as an entertainment, Generation X is remembered as a competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. Fallout is a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. Yeah, full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. This isn't happening by pure coincidence. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Also acquiring relevance outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The excess of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic. It's organic. Today, it's cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a good thing to be associated with. Some started holding themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, at the same time. We're talking about the most
generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a hedonistic lifestyle. Pleasure comes in pre-programmed breaks. Young millennials are pragmatic. They're also more realistic. Their big idols aren't the most idealized figures, but instead are common people who realize small possible dreams that aren't utopic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, have a measurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always intimidating. A lot of things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. You can understand and take part, or comfortably sit and follow along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough and are at peace with your place in the world, well, congratulations, you're officially dead. Hasta ahí, en los años 60, 70 fueron generaciones formadas por él, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. Y él dice, ¿verdad? El individuo no es solo, es con sus circunstancias. Entonces el hombre o mujer, pues va construyendo su propia vida, se responsabiliza de ella, pero a partir de las circunstancias que le toca vivir. Y esa no la eliges. Esa tú, cuando vienes, cuando naces, pues ya está dada. Entonces, pero también es una cuestión muy interesante, porque aunque la circunstancia ya está dada, además nosotros podemos, pues como dice en cierta parte del video, ¿verdad?, ser personas pasivas, o bien tomar la vida así como en serio y poderte responsabilizar. Él también dice, Ortega y Gasset dice en una comparación, él dice que la vida o la historia, sucesos históricos, son como los jeroglíficos. Si se acuerdan ustedes, son signos que había que descifrar. ¿Qué quiso decir con estos símbolos, con estas imágenes, con estas letras? ¿Qué quisieron decir generaciones pasadas? Y nosotros los interpretamos ahora. Entonces dice que sucedió mucho así, por ejemplo el átomo en la época que se creía que la Tierra era el centro del universo, etc. Son signos o son acontecimientos, sucesos históricos que nos dicen cómo el hombre va a ir interpretando, tiene unas creencias, tiene unas ideas, hasta que aparece lo contrario y lo va demostrando. Entonces despunta la ciencia, pero luego también la razón ya no es suficiente, y luego, entonces es toda una mezcla. ¿Cómo es que surge, verdad? Yo aquí tengo unas preguntas que nos pueden ayudar a ir siguiendo la reflexión, que tiene que ver mucho pues con Ortega y Gasset, que es donde estoy trabajando ahorita mi tesis. Tiene que ver mucho también pues, con lo que presentamos en el video. Y pues es así como ver el mundo, cómo está el mundo, nuestra sociedad actual, nuestro país, los cambios que han sucedido. Muchas veces decimos está revuelto, está así como el caos, la crisis, pero ¿qué hay de esto? También decimos la cuestión financiera y la cuestión ambiental. Son dos cosas que creo que ahorita están pegando muchos en nuestro ambiente. Tenemos, por ejemplo, muy pocos países, los G8 famosos, potencias mundiales con toda la economía con ellos, y el resto del mundo empobrecido. El deterioro ambiental que cada día está más urgente, de decir, auxilio, urgente, acciones. Y entonces nosotros hablamos mucho de evolución, pero hay quienes dicen por ahí que en lugar de la evolución está dando como una involución.
El hombre que cree que está progresando en muchos campos es el hombre también que es capaz de asesinar a uno de los de su misma familia, lo del narcotráfico, todo eso. Entonces, ¿eso se llamará evolución? ¿No será todavía como el tiempo de las cavernas? ¿O otros tiempos? Cuando hablamos, por ejemplo, de los que se comían la misma carne humana, o en ciertas culturas que tienen así cosas como que se salían de lo normal, ¿no? ¿Sí será evolución de verdad o qué es? Hablamos mucho de cambio, pero también están muchos los grupos que tienden a conservar con nosotros mismos, que avanzamos, pero que también tendemos a conservar, ¿verdad? A mantener ahí como por seguridad. Hablamos mucho de la ideología dominante. Y decimos, bueno, tenemos aquí un país, un vecino que creo que tenga grande influjo en los jóvenes. Era de las comunicaciones, pero las comunicaciones, como lo dice, las vía internet o vía celular, impersonales. La comunicación personal está costando horrores. Entonces, ¿qué es una época? ¿Por qué cambian las épocas? ¿En qué consisten estos cambios? ¿De dónde surgen? Podríamos decir que nosotros somos los constructores, nos los dejaron, a quién le echamos la culpa de estos cambios, pero si ya están, ¿qué vamos a hacer con ellos, verdad? Y pues yo creo que una cuestión muy interesante aquí es, si esto es un proceso, porque épocas pues ha habido muchas en la historia y se han sucedido unas de otras, entonces estamos diciendo, bueno, es un proceso, va a haber un cambio, y a lo mejor una cierta estabilidad, y a lo mejor después otro cambio. Y eso nos suena como al eterno retorno de Nietzsche, que muchas cosas, las modas y todo eso, como que vuelven, ¿verdad? Pareciera que resurgen, que se vuelven a dar. Entonces, pero si es un proceso, pues ¿cuándo va a terminar? ¿O cómo saber en qué vamos de este proceso? Y pues así, esta situación puede ser aprovechada por nosotros, o la podemos rechazar, o podemos hacer cosas que son parte de nuestras convicciones, de nuestra forma de pensar, o solamente nos dejamos arrastrar por la corriente. Y por muchas corrientes, porque a veces hasta como que son cosas muy contradictorias. Entonces, pues con todas estas ideas, las imágenes que vimos, pues los invito para que pasemos a tomar el café, las galletas que quienes gusten, y poder regresar pues para abrir el debate. No sé si alguien quisiera ya, así como para empezar en el orden, alguien que quisiera ya decir, bueno, yo quisiera empezar. Yo puedo empezar, por ejemplo, en mi generación, la música. Mis papás escuchaban la música de Lara, y un buen día yo les llego con un disco emocionalísima que se llamaba Vuelve Primavera y me pongo a bailar ahí, vuelve. Ellos se descontrolaron un poquito, pero yo pensé que por ser tan rígidos, tan estrictos, pues me iban a decir, no, ese disco tíralo, no, nada más me dicen, si lo quieres escuchar, escúchalo más bajito, porque esa música está muy ruidosa. Y ya luego mi papá íbamos a alguna parte, papá que los Beatles, papá que los Rebeldes del Rock, nunca me decían que no, o sea que supieron adaptarse. Y luego cuando yo fui mamá, esta nena era muy afecta a ir a los conciertos de los Timbiriches y de los Menudos, a ver 2 veces las películas, y a alguna ocasión en un hotel estábamos sentados y había varios niños y al ratito todos estaban arriba de la silla dándole gritos y no me molestaba, la consecuente también, inclusive porque era más o menos el tipo de música que a mí me gustaba. Pues sí, este es otro ejemplo, ¿verdad?, que podríamos muy bien tomar. Entonces, pues no sé si les parece lo del café, luego regresamos. También aquí a lo mejor nada más recordar, ¿verdad?, antes de que se me olvide, pues nuestras aportaciones, así como a veces es como estructurar, ¿qué quiero decir? ¿Qué podría aportar? A lo mejor más preguntas, a lo mejor experiencia, no sé, cada quien pues es total libertad.
y pues poder tener así como un diálogo no tan largo, tan extendido, sino nuestras aportaciones, si son breves, siempre son así como más rico, porque surgen muchas ideas y bueno, también quienes las tenemos poderlas decir, ¿verdad? No quedarnos así como espectadores. Pues gracias. Adelante, Pato. Vamos a pasar bien. Ya lo pasamos. Los jóvenes son los que tienen cierta vida, ciertos lectores de vida. ¿Ah, sí? No, este lo vas a echar, ¿no? Pues se nos acaba el producto de todas las rectas a la caballería. Lo voy a dejar allá. Es que yo tengo mi mochila.
ahora que hablaba de la música, sí se me hace que es un detonante importante para distinguir las edades. De hecho, yo acabo de ver un programa de VH1, bueno, no sé si, creo que es de la BBC, que se llama Las edades del rock. Se me hacía interesante, que algo así, las edades del rock mi generación. O sea, pues va desde los 60, 50, 60, 70, 80, 90 y aterriza en el 2000. Pero sí es importante ahí, bueno, sería interesante que lo vieran porque se me hace muy curioso, pues todo lo que vimos en el video, ¿no? Finalmente el detonante puede ser hasta la moda. Y luego con esto, ¿no? De que regresa la moda. Yo hace años también vi gente con pantalones acampanados, no sé si los vieron a ver últimamente, y ya después, ahora me he visto una chava con hace 2 semanas, una chava con una chaqueta así tipo Michael Jackson, hasta aquí, hasta brillaba. Se me hizo muy interesante, entonces a lo mejor sí tiene que ver mucho porque la música es una expresión de nosotros, y esta época de cambio de la que hablas a lo mejor se está viviendo, pero lo que quiero aterrizar es qué pasa con México, porque finalmente ese video parece más gringo que nada. O sea, la bandera estaba incluso la de Estados Unidos. ¿Qué pasa con México? ¿Qué cambios hay? Sí, pues, que ni creas porque sí, o sea, obviamente el video pues está en un contexto muy gringo, ¿no? Pero desafortunadamente somos vecinos de ese país, ¿no? Y bueno, al menos yo lo vivo en mi realidad, ¿no? Yo estoy muy pegado en la computadora y a mí me gustó mucho ese video porque muestra muchas facetas de lo que somos los jóvenes ahorita. O sea, ahorita bien podemos decir que los jóvenes somos los amos del internet, de esta ruptura de jerarquías, ¿no? De que como que siempre hemos trabajado así con estructuras y con jerarquías, ¿no? El gobierno, la iglesia, la educación, ¿no? Y internet es un campo bien interesante porque es totalmente abierto, ¿no? O sea, y cualquiera puede hacer y deshacer a su manera. Me llama mucho eso de las personas que sirven de inspiración a los jóvenes, ¿no? Ahí mostraban a varios personajes de la historia, ¿no? A El Che, a Martin Luther King, a Kennedy, que en cierto momento eran ídolos, eran gente, uno aspiraba a ser esas personas, ¿no? Pero ahora muchos chavos quieren aspirar a ser como Wherever Tomorrow, no sé si lo conozcan. O sea, Wherever Tomorrow, bueno, se llama Gabriel Montiel y es un chavo de mi edad, tiene 21 o 22 años, que hace videos en internet y el güey es famosísimo. O sea, es un personaje famosísimo con todo su crew, porque ya tiene también, que eran su grupo de amigos, pero que ahora trabajan con él haciendo videos en YouTube. Y él fue como que hacía un boom, un detonante para que muchos jóvenes empezaran igual a hacer videos. Hay muchos personajes también muy famosos, Héctor Leal, Kaeli, Héctor de la Hoya, mejor conocido como Ben Shorts. Un chorro de jóvenes se juntan, hacen sus reuniones, y es gente famosísima y los chavos quieren ser como ellos, ¿no? O sea, es algo bien, bien curioso. También en la cuestión de las modas, ¿no? O sea, incluso nos tocó hace unos años que todavía como que había cierto recelo por las modas con esto de los emos y todo esto, ¿no? Que se llegaban a pelear en las plazas públicas, de que aquí no queremos emos, ¿no? Y todo eso. Pero ahorita es mucho más abierto, uno puede ser hipster, uno puede ser hippie, uno puede ser ochenterón y no hay ningún problema. O sea, como que se ha abierto un poco más ha habido mucho más apertura en el campo de las modas, también en el desarrollo de la música. Bueno, yo soy músico y yo, por ejemplo, yo no necesito tener un estudio de grabación para empezar a componer, porque yo se lo tengo en mi casa. Y yo lo tengo porque me puedo comprar cierto equipo y aparte puedo bajar programas de internet. Y ahí está otra vez el internet como que omnipresente, ¿no? También decía hay algo del open source. Eso es una cosa genialísima porque, y ha dado muchos problemas, porque yo sí soy de la idea de que si hay algo que no se puede lucrar es
con el software, con programas de internet, con libros subidos al internet, con todo eso. Yo sí soy de esa idea y a lo mejor me van a decir hacker o que atento contra el copyright o así, pero es que el internet es una fuente de conocimiento que, al menos como yo lo creo, debe ser libre. Entonces, y pasa esto de que cierran Megaupload, que es un sitio para subir archivos, y que lo cierra el FBI, y todos estamos en contra del FBI, y hackeamos las páginas, y les tiramos los servidores, así, o sea, que se le llamó eso la primera guerra digital mundial, ¿no? Porque fue algo impresionante de que mucha gente, muchos hackers, se unieron para tirar muchos sitios del gobierno de Estados Unidos. Sí, se unieron en la red. Exacto, sí, o sea, quedan unidos en la red para tirar sitios, para demostrar que no somos pasivos, que no somos consumidores pasivos, sino que estamos al tanto de lo que pasa con nuestro entorno, con lo que nos es propio y que luchamos por eso. Ya me caí. Gracias. Yo quisiera primero dar una opinión general sobre cómo consigo el cambio y luego un ejemplo concreto acerca de cómo vivo el cambio, ¿no? Bueno, en mi opinión general, el cambio lo entiendo como una cualidad, una construcción netamente humana que nos diferencia de otros seres, por ejemplo Dios, que es inmutable, ¿no? Entonces, cambiar puede ser un día esto, luego otro, y luego remontarnos a lo que fuimos o querer conservar ciertos elementos me parece algo tan intrínsecamente humano, tan rico, tan padre, que bueno que podemos ser así, no somos eternos o inmutables o sin la posibilidad de dejar de ser algo, ¿no? Y un ejemplo concreto que yo, como yo vivo los cambios, por ejemplo, igual la música, ¿no? A mí me gustan mucho los boleros, la música ranchera, la música tradicional, ¿no? La que se conserva institucionalmente, oficialmente. Pero yo la descubrí a través de una resignificación generacional, ¿no? A través de la música fusión, ¿no? El jazz, todo esto del norte, todos estos ritmos que retoman esta música tan padre, tan bonita, tan llena de franqueza, y nos la traen a otros lenguajes, a otras nuevas formas de entenderla, ¿no? Entonces, ahí hubo un cambio efectivamente generacional en cuanto a la forma, la materialización de esa música, pero hubo un proceso de conservación en cuanto o sea, nos hermana generacionalmente el escuchar esas canciones, el emocionarnos con lo que nos dicen e identificarnos, ¿no? Con ese tipo de canciones. Obviamente, tal vez para mí, Lara ya no significa, pues no sé, los prostíbulos o las cortesanas o ese tipo de cosas, pero sí significa, no sé, la nostalgia, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Bueno, a mí sí me toca en la ciudad de Durango, yo nací en Durango, me toca la época del rock, entonces obviamente que mis papás fueron muy tradicionales, muy rígidos, muy estrictos, y bueno, el rock es un grito de libertad, ¿no? Es también romper muchos patrones de conducta muy rígidos, también. Y empieza uno a dejarse el pelo largo, los pantalones de campana. Y yo recuerdo que a mí mi papá me dio una coliza porque yo cantaba mucho El perro lanudo, ¿no? ¿Qué canción es esa? Porque Ortiz Tirado, Auxilara, Curiel, o sea, romanos, ¿no? Y pues realmente también chocaba uno con esa generación de los padres rígidos, estrictos, mojigatos. Yo de veras, me voy a notar que yo decía, bueno, mi papá y mi mamá, ¿cómo nos hicieron? No cabía en mi mente que ellos tuvieran bisexualidad, porque pues uno se los llevaba arriba y abajo, o sea que con nosotros, o sea, yo nunca, yo me incluía, sí nos tenían demasiado controlados, entonces por eso se da el rock, es como una ruptura, es como una holandesa. Yo entré a la universidad, entré a la preparatoria, ahí me tocó el 68, me anduvieron correteando. Y bueno, de verdad caímos en la cárcel, mi hermano y yo, bueno. Pero sí, en realidad ya somos otra generación, pero ahorita sí estoy impactada porque por mis hijos ya son la generación tecnológica, son siberianos. Y tampoco ahora también yo muchas cosas no me entiendo con ellos. Y realmente pues nosotros somos analfabetas, ¿no? En relación a
información. Eso lo decía Pablo Boyo, los jóvenes de ahora tienen más información, más conocimientos que los mismos griegos. Bueno, Maquiavelo dice que el único que no cambia es que todo cambia, ¿verdad? El cambio es una constante. Y ahorita que estás escuchando a los que me antecedían, yo he observado que en estos liderazgos que ha habido, que luego uno los quiere imitar, tienen una constante, son porque no se dejan. O sea, ¿qué digo aquí, compañero? ¿Cómo te llamas? Alejandro, ¿no? O sea, oye, pues ¿cómo que no? Ahora te vamos a hackear, ¿no? El caso que comentaba, bueno, señor Pau, bueno, tú mismo comentaste Kennedy, Luther King, estas gentes, ¿no? Que no se dejaban. Y la juventud de ahora igual, o sea, quiere imitar a los que no se dejan. Alguien no se deja, y aunque no lo conozcan, ¿no? O sea, sí, no, o sea, en la escuela sí son muchachos, ¿no? Y así éramos nosotros cuando estábamos más jóvenes, no estábamos tan viejos, ¿verdad? En la escuela, pues así éramos, ¿verdad? Entonces, vaya, o sea, como que siempre hay esa constante me llama mucho la atención, ¿no? Que, sobre todo en cuestiones de liderazgos, ¿no? Y de personajes que han representado pues un cambio en la historia de la humanidad, ¿no? La única constante es el cambio. Yo quisiera hacer una aclaración al maestro. No Lara le cantaba los prostíbulos ni nada, tenía unas canciones muy bonitas, muy hermosas, inclusive la ciudad española es bellísima. Y yo siempre ahí le ponía ese disco que era el 5 del álbum que tenían en mi casa, y me decía mi mamá, ya casi cuando me había casado, dice, ay, ese disco ya está muy viejito. Le digo, no te preocupes, mamá, un día me lo va a grabar Plácido Domingo. Y Plácido Domingo grabó ese disco, La ciudad española de la... Sí, bueno, me saco un poco de onda con pero lo que yo quería decir, existe una etapa, un momento donde nosotros ya nos ponemos renuentes al intercambio, porque ya existe una tendencia, como mencionas tú, que cuando somos niños a mimetizar, ¿no? Cuestiones que tal vez no sean agradables o que nos infundan algún tipo de sentimiento. Pero yo creo que de un tiempo acá, o bueno, hay tiempos en las personas, a mí ya me pasó, como que ya no agarras cualquier cosa, ¿no? Y entonces te pones medio renuente o exigente para que entonces, si va a provocar un cambio esto, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy leyendo, a lo que me estoy dedicando, entonces realmente va a ser porque yo estoy consciente de lo que va a pasar, no porque voy a mimetizar y a tratar de emular una situación X, ¿no? ¿Ustedes sí piensan en realidad que existe un momento donde ya no volvemos renuentes al cambio? ¿O no habrá? No, yo creo que sí, bueno, sobre todo con la edad, no creo que hacia los jóvenes, ¿no? Ya al cabo de unos años, ya cuando uno razona más, ¿verdad? Digo, razona más, me refiero a que ya has tenido cierta experiencia, no porque no razonas los jóvenes, pero vas a razonar más que nosotros, pero en base a tu experiencia, y entonces como que tratas de mantener ya una estabilidad, ¿verdad? En tu vida, ya sea familiar, social, etc. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay un momento en que sí, es así. Por ejemplo, yo renuncio al cambio de que sí es muy padre internet, puedes bajar libros de la red y todo, pero no hay nada como tener un libro en tus manos y cuando pasas la hoja que huela a nuevo, el olor de las hojas, el olor de un libro nuevo. Huele a madurita. Sí, es o a viejo. muy padre, que en lugar de estar ahí en tu iPad o en la computadora mismo, un libro, leyendo un libro. Bueno, y en esto, ahorita que los escuchaba comentar, digo, tenemos una propia experiencia. A lo mejor unos ya más avanzados en años que otros. A lo mejor a unos les ha tocado ver más cambios. Incluso, bueno, antes se decía, o los sociólogos dicen mucho esto, los cambios eran décadas. Como cada década había unas características que se modificaban, que se transformaban. A lo mejor igual sí venían costumbres o ideas de antiguo, modas, pero eran cambios como muy pronosticados. Sin embargo, ahorita, después de que fueron muchos años
por ejemplo, la era de los bulbos y de este progreso así como mínimo. Bueno, ahorita es la era de los bytes, y así está todo rapidísimo. Entonces, antes, pues el correo, el teléfono, era así como, ahorita no, ya, o sea, como que ya está urgiendo también la misma juventud, sobre todo, que va empujando este cambio, es el que va queriendo que haya nuevas novedades, innovaciones que se le llama. Entonces, aquí el que va a sobrevivir es el que está innovando, o como los que se quedan, el que quieren conservar todavía ciertas costumbres, ciertas tradiciones. ¿Qué va a pasar con ellos? O bien, las generaciones, por ejemplo, de los abuelos a los nietos, digo, hay una enorme, gran diferencia, aunque sean pocos años, aunque no sean muchos. O bueno, adelante. No, yo espero, adelante la mano. Sí, más bien es esta idea, ¿verdad? ¿Es época de cambio o es cambio de época? Los cambios de época son rupturas más sólidas, que se puede decir, a veces ya no hay ni conexión con la época pasada. Y puede suceder eso, que nos quedemos inclusive en la era de las comunicaciones, en la era de la información y del conocimiento, como decías, pues así como que al margen, ignorantes de aquello, o bien, ¿qué tenemos que hacer como para ir en esta barca? Bueno, precisamente se me pasó, estamos como que buscar el punto para comentar eso. Con tanta información que hay, ¿verdad? Pues decían hace rato, ya no se necesita, por ejemplo, nosotros que estamos una horita ahí frente al grupo en las clases, vemos que ya no hay que cargar ni tantas tareas, ni los trabajos ya se los fusilan, o sea, tendremos trabajos pero bien padres, y lo leíste, no, pues ya estaba todo ahí. Entonces, ¿qué hago? Ya no les encargo esto porque no todos están aprendiendo. Ahora, igual no necesitan aprender eso ya, ¿verdad? Leyendo por ahí algunos autores, y tratando de buscar esto, de que, pues, ¿qué hacemos? Como tú dices, yo como que voy encontrando y estoy ya de acuerdo con algunos especialistas, pedagogos, psicopedagogos, etc., que lo que necesitamos es fomentar los valores entonces. O sea, decía Carlos Casuga en el Congreso de Educación hace un mes y medio, por tanto hizo más. ¿Qué ganas tú con tener en tu empresa, en tu instituto de las mujeres, a una persona con 2 maestrías y un doctorado? Si es impuntual, si es ineficaz, si es deshonesto, si es irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que te va a salvar? Los valores y los principios, ¿no? A pesar de todo lo que tengas, creo que se pone por encima de todo ello esos valores, ¿verdad? Esa honestidad, esa responsabilidad, esa puntualidad, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí le dejaría para. Bueno, empezando por el cambio para terminar en educación. De que sí, es bien difícil determinar, al menos ahorita, ¿no? Porque, pues, como bien comentabas, a lo mejor hace algunos, incluso que será unos 60, 70 años, como que todavía había cierta marca generacional, ¿no? O sea, de que los padres tenían cierta forma de pensar, los abuelos tenían cierta forma de pensar, y los hijos, y así se iba pasando, ¿no? Pero ahora, como que es más difícil. Por ejemplo, uno ve a las señoras, a ciertas señoras, que se quieren ver más jóvenes, ¿no? Y a veces resulta hasta un poco, no sé, resulta triste de que haya señoras en el gym queriendo tener un cuerpo de 20 días. Sí, cuando tienen 40 o 50, y así como de que y las operaciones y así, pero bueno. Y una cosa muy importante, como les comentaba, empezar el cambio para la educación, de que sí, o sea, la educación también no es lo mismo, o sea, ya como que hay muchas formas en las que se hace la pedagogía que ya son muy arcaicas, y que todo eso, a lo mejor aquí una palabra que me gusta mucho es adaptación, que se tienen que adaptar, hay ciertas prácticas que tienen que ser adaptadas, y yo a veces le echo mucho a la educación por competencias, porque tiene algunos puntos ahí que me llaman la atención, que como que no me gustan, pero una cosa que sí es que, al menos en la manera en la que se educa ahorita,
no permite desarrollar ciertas cosas, ciertas competencias, ciertas habilidades que son más necesarias en la vida, como esta cosa de los valores, de cierta ética profesional que realmente no se enseña en las escuelas. O sea, en las escuelas se enseñan contenidos, y toda la parte ética, la parte moral, la parte de convivir con nosotros, como que se va aprendiendo con la vida, ¿no? Y a veces se aprende de una manera muy mala, desgraciadamente. Entonces, ese quizás sea un punto rescatable de esta forma de educación, ¿no? De que ya no se va tanto a los contenidos, sino a otras cosas que ayuden más a la persona, ¿no? A crecer en lo personal, ¿no? Además de que, por ejemplo, no me acuerdo si en Finlandia o en alguna de estos países de Europa, por ejemplo, ya no se enseñan contenidos en la escuela, ¿no? Sino que se enseñan ciencia. Y de que ya, por ejemplo, cosas que uno ve aquí en la secundaria, como álgebra o química avanzada, o cosas que a mi hermana le están rompiendo la cabeza porque tiene 15 años y está en tercero. Ese libro de Valora muchos ha dejado nunca la cabeza. Y eso en estos países ya lo ven hasta la universidad, y realmente es cuando uno ya tiene un poquito más de conciencia. Yo, por ejemplo, que me pongo a leer de álgebra, de lógica simbólica, de matemáticas, y ya son cosas que comprendo ahorita, que sí, cuando digo yo, chale, de niños, esto, ¿cómo lo voy a comprender? ¿Cómo lo voy a asimilar? No se puede. Un comentario muy rápido nada más. Tengo un amigo que dice que no, aunque no sepas todo, pero que tengas el teléfono de quien lo sabe. ¿Sí? Yo pienso, bueno, aquí es interesante y muy curioso para mí cómo cayó en educación lo del cambio. Yo lo del cambio de época que dices que... Gracias. Yo lo del cambio de época lo veo así como tú dijiste, como una ruptura. Y bueno, es al revés. La época de cambio yo la vería así como una oportunidad. ¿De qué estamos haciendo ahora? ¿Qué podemos hacer en este cambio para adaptarnos? Y con respecto a lo que tú comentaste, ¿qué vamos a hacer ahora con el conocimiento? Yo hace como un año leí acerca de la administración del conocimiento, o en inglés se llama Management Knowledge, acerca de, tenemos un montón de conocimiento en la red, ahora lo importante es cómo la vamos a administrar, o sea, dónde meterme, dónde buscar, qué páginas confiar, y qué libros poder confiar también, cómo escoger qué es lo que a mí me conviene. Entonces, yo sigo y terco, y lo dejo otra vez para terminar mi comentario. ¿Qué pasa con México? Porque finalmente estos cambios parecen de computadora, el ser digital, el byte, el kilobyte, ahora ya se habla del terabyte, ¿no? Que era impensable cuando yo estaba niño. Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Se estarán cuestionando esto, lo del iPad? ¿O le llegarán libros de texto gratuitos apenas si están interesados en leerlos, ¿no? ¿Qué pasa con los canales de información y de teleinformación? Y sobre todo de comunicación, por ejemplo, si hay acceso a internet, por ejemplo, o hay acceso a una biblioteca. ¿Qué pasa con México en esta época de cambio y en este cambio de época? Yo les dejo ahí una pregunta. Pues yo pienso que, bueno, ahorita estamos en una generación donde todos nos están facilitando, ¿no? Ya así como que ya no queremos, o sea, irnos a lo más rápido. Estar en internet, no prefieres agarrar un libro. ¿Para qué? Eso lo dejas para mañana y nunca tienes tiempo y lo retomas en internet. También otra cosa que yo pienso es que, en cuanto a los valores que comentaban, es que, por ejemplo, antes, pues las mamás no trabajaban, o sea, estaban más tiempo con los hijos, les ponían más atención, les inculcaban más valores. Ahora, pues por cuestiones económicas tienen que salir a buscar trabajo, dejan más tiempo a los niños solos en las guarderías, en las escuelas, o sea, buscan actividades por la tarde. Entonces ya cuando ven a los hijos, pues ya en la noche ya están dormidos, ya no, ¿cómo te fue, hijo? Ya no les preguntan, o sea, ya no se preocupan
qué hizo mi hijo hoy, o con que lo vean bien, ya es bastante. O sea, ya no, eso de los valores, eso de los valores como que ya se lo están dejando más a las escuelas, así como que, ay, en la escuela te van a enseñar. Y pues no, eso viene desde casa. También tiene mucho que ver. Bueno, nada más respecto al comentario que haces, sí es muy cierto lo que dices, pero a mí me llama mucho la atención y algo que quiero visibilizar es algo que creo que no, esa parte no se manejó. Se habla mucho de que es cierto, las mujeres salimos al mercado de trabajo y entonces ¿qué pasa con los menores, no? Están atendidos por la televisión, por los abueos si bien va, o por otras figuras, o se quedan incluso encerrados en casa solos. Pero yo creo que esto lo que hace visible es la ausencia total de la paternidad, porque entonces significa que toda la responsabilidad estaba precisamente en la madre. ¿Y dónde está el papá? Es algo que también deberíamos preguntarnos. ¿Dónde está esa figura paterna? ¿Por qué nada más las mujeres? ¿Dónde está la transmisión de valores y de educación que deben dar también los padres? Sí, prácticamente pues no lo dejan todo a la... Sí, exacto. Bueno, yo, la verdad, mencionan muchos autores y así, yo no sé. Pero porque bueno, papá está en otras cosas, ¿no? Bueno, yo siento que México no invierte en lo que debería de ser, porque por ejemplo invierte mucho en lo que es a lo mejor descubrir nuevas cosas nuevas, como, no sé, el espacio, cosas así, o invertir en la selección mexicana, que eso a mí me enoja mucho porque invierten más en lo que son cosas de entretenimiento que nada más te hacen la vida sedentaria en vez de lo que es la salud. Hay unos hospitales, más que nada la prevención. Hay un comentario de una maestra en la escuela que Calderón se atrevió a decir el año pasado, yo la verdad no sé, pero yo le para la maestra, que se ve decir que la salud debe alcanzado hacia todos los mexicanos y digo, ay, no es cierto, es como si hay muchas zonas rurales en las que pues todavía ni el seguro popular tiene, ni centro de salud hay, no hay ni higiene, o sea, no hay ni adecuadas medidas para controlar estas epidemias. Entonces, bueno, ya ahorita se está viendo más que nada, pues, atacar los problemas de enfermedades crónicas, como no sé, más una alta, la diabetes, insuficiencia renal, síndrome metabólicos y todo eso. Y en vez de atacar lo que es la primera atención de salud, que es la prevención, la prevención ahorita ya está así como que pues no, ya no se les hace como que invertir tanto porque, no sé, a lo mejor nosotros los mexicanos no tenemos la cultura de cuidarnos bien, como que ya sabemos que si vamos a enfermar hay cura o hay tratamiento o podemos tener una vida totalmente saludable. Entonces, más que nada, pues es que nuestra cultura ya no sé, estamos mal. Sí, están bien, pues por cuestiones de tiempo, como siempre, se nos da pero rápido. Sí, están los 4 comentarios finales que podamos así como a lo mejor recoger alguna idea con la que nos quedamos, a lo mejor nos habíamos puesto a pensar, pues este cambio que ya vimos aquí no es tanto por el video, sino es que nosotros mismos hemos dicho, no es solamente la cuestión informática o de desarrollo tecnológico, es en las familias, es en la educación, es en la cultura, es en las maneras de relacionarnos generacionalmente. Es un cambio mundial en todo y va a seguir tal vez, ¿verdad? No sabemos. Lo más seguro es que sí. Pero como aquí, ¿qué opinión tenemos? ¿Cómo nosotros qué tan conscientes vamos así como a enfrentarlo? Estamos entendiendo el jeroglífico que dijo Ortega. Se nos está presentando de una manera que estamos hallando como por dónde descifrarle o de plano andamos perdidos. Un investigador de la UNAM dice que somos tribus migrantes. Nosotros estamos en ese proceso como que en búsqueda para dónde, una mejor vida, un mejor futuro, que siempre es querer lo mejor, pero a veces pues no lo logramos, ¿verdad? En el intento nos quedamos, pero ¿qué pasa con este cambio? Y así pues como 4 ideas con las que nos quedamos. Una, ahí estaba. 1, 2, 3. En la cuarta. Ya, Empezamos si quieres contigo. Bueno, yo la verdad que estoy asustada de esta generación, de esta situación política. Yo siento que tengo miedo por mis nietos, por los
propios hijos. Considero que estamos en una barbarie, ¿sí? Descabezados, despartizados. Siempre habrá un valor universal que es la familia. Y el ser humano necesita de afecto, de cariño, de amor, de un padre, de una madre, de tíos, de abuelos. Si no sea un joven o un niño no puede hacer a un lado los vínculos de afecto y de amor. Eso nunca pasará de moda. Y el otro día era yo caminando atrás de un abuelo con su nieto, y el nieto como de 17 años. Entonces el nieto le dijo, abuelo, si tú ya estás viejo. Y el abuelo le dijo, pues yo ya llegué viejo, a ver si tú llegas. Y cuídame porque vives de mi pensión. Entonces, bueno, no respetando al abuelo, ¿verdad? Tu abuelo también. Entonces, ojalá y sea cíclico esto, ¿verdad? Ojalá y evolucionemos, ¿verdad? Que hay una evolución, porque siento que también muchas cosas hemos involucionado. Bueno, algo muy similar, de hecho, nada más en otras formas, y en realidad es un robo de una idea que no es mía. No sé si la había hecho algún filósofo o algún pensador, no sé, pero era la idea de que hay cambios en lo material, ¿no? Los cambios se dan en todas las épocas en el nivel material, ¿no? Tecnología, ciencia, conocimientos, cuestiones culturales, aparatos, todo esto, ¿no? Y hay la parte afectiva, la parte psíquico-afectiva de lo humano que se conserva, siempre van a estar presentes las mismas emociones, ¿no? El rencor, el amor, el odio, la amistad. Entonces, en esta combinación de dos variables es cómo afrontamos el cambio. Si el cambio es parte de lo humano, parte de lo social, ¿cómo hacemos que como humanos no nos excluye ese cambio, ¿no? Ahí tendría que verlo, pues, lo emotivo, los vínculos, el afecto, ese tipo de cuestiones. Realmente desconozco de quién sea, pero creo que es un filósofo, no recuerdo quién, pero yo me inclinaría por eso. Yo pienso que las personas nos estamos alejando, porque antes se les hablaba por teléfono, o se les mandaba una carta, o se iba personalmente, y ahora nada más con un correo ya se soluciona el problema. Y de otro punto de vista, que sí se han perdido muchos valores. La prueba de ello es que los matrimonios no duran, pero no duran nada. ¿Y eso por qué? Porque es la falta de valores, la falta de cariño hacia la pareja. Porque ahora nada más se casan y no quieren al novio, se casan porque está fornido los vices, todo lo que le ven ahora a los muchachos, o por dinero, o para escalar alguna posición social, pero no se casan como, por ejemplo, yo me casé estimando a mi esposo, queriendo a mi esposo, y después de 21 años cada día lo valoro más. Usted se casó muy enamorada. Sí, bueno, así debe de ser. Ya se le ha olvidado. Es parte del cambio. No, dos cosas, nada más. Creo que la sociedad civil organizada debe de participar en el cambio, porque los gobiernos, los legisladores y esto, pues realmente no, creo que no es tanto por ahí, ¿no? La sociedad civil organizada debe de participar y sí se ha legislado al respecto, ¿verdad? Creo que se debe de aprovechar, ¿no? Digo, no soy delífera, pero debemos participar en todo ello, ¿no? Y la otra, pues la juventud, ¿no? La juventud creo que debe ser más reflexiva, debe ser más racional, ¿verdad? Hablamos del presente de nuestro país, ¿no? Es preocupante lo que se dijo aquí en este café sobre la juventud, ¿no? Creo que debemos rescatar en esta juventud esos valores y esos principios para que, como dijeron mis compañeros, pues estos cambios no nos desintegren como sociedad. Nacho, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, digamos que es un comentario, como tratando de retomar algunas cosas importantes que me quedaron a mí. Que, por ejemplo, yo encuentro que hay una tendencia a la no identidad.
Ya no nos queremos identificar como no sé, como marido, como hijo, como estudiante, como nada, ¿no? Esto que pasa en internet, sí hay mucha información, pero ¿qué tanto conocimiento hay ahí, no? O sea, sí puedes encontrar cualquier cosa en internet, pero, o sea, ¿eso te va a permitir a ti estar frente a un balacear y sacarle las balas? O sea, ¿hasta dónde esta información que está ahí por X situación, y hasta dónde esto se transforma en un conocimiento para nosotros? Ahora, la falta de identidad que procuran ahora los jóvenes, como los niños, si han escuchado, estudian y trabajan, es preocupante, porque si se necesita proponer un cambio para la humanización de nuestros procesos, de nuestra cultura, entonces es preocupante que la falta de identidad y no querer pertenecer a nada se esté dando en los jóvenes, porque entonces ¿de dónde va a venir el cambio? Eso era lo que quería comentar. Pues muchas gracias, y pues somos nosotros y nuestras circunstancias. La acabamos de encontrar allá al ratito, unos minutos. Y pues muchas gracias por la participación, por la atención. Yo creo que esto va todavía para mucho, ¿verdad? Pues nos ayude no a quedar así como a un sentido de idea con la que nos vamos, sino que pues es seguir cuestionándonos, preguntándonos. Esa es la filosofía finalmente práctica, el encontrarnos con nuestra vida y con nuestras circunstancias, pero también enfrentarlas, afrontarlas, preguntarnos y pues tomar decisiones. Muchas gracias, nos damos un aplauso. Sí. Experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic. It's organic. Today, it's cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a good thing to be associated with. Some started calling themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, at the same time. We're talking about the most plural youth generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchy. Pasa. A mí sí, ahí hay una lista si gustas anotar, si eres tan amable. Pues buenas tardes. Vamos empezando de una vez, ¿verdad? Ahora que, bueno, dimos un margen para llegar, ya que vayan llegando después, que ojalá lleguen, pues se integran. Pues bienvenidos una vez más al Café Filosófico, es el tercero que vamos a hacer aquí en el Instituto de la Mujer, y pues gracias a los que han
he estado perseverando en esos 3 y además que llegan temprano, por eso comento, ¿verdad? Miren, el tema de hoy que nos ocupa es cambio de época o época de cambio. Es como aprender esta diferencia que parece un juego de palabras, pero pues en realidad es un acontecimiento sociológico y antropológico muy importante. Y bueno, pues para quienes son nuevos o nuevas en este encuentro, habría que decir nada más que los cafés filosóficos es un espacio donde no se viene a escuchar un tema, sino más bien se viene a reflexionar sobre un tema. Y esa reflexión pues no le toca hacer a quien dirige. El que dirige ahora obviamente está nada más así como más bien de moderador, dando la palabra. El que hace la reflexión es la propia persona que organiza sus ideas y las puede transmitir a los demás en acuerdo o en desacuerdo según de lo que piensa acerca del tema. Entonces esto es muy interesante porque pues son espacios que en México no existen más que en 3 lugares, que estamos hablando de la Ciudad de México, Chihuahua, que nos acabamos de enterar, y pues aquí en San Luis Potosí. Entonces, pues siendo así las cosas, quienes estamos más o menos trabajando en el proyecto, los compañeros Víctor, Nacho y yo, otro maestro que no está el día de hoy, yo solo que llegué más tarde, el maestro Moreno Tapia, y pues de los que ya habían venido, pues ya no sabemos más o menos los nombres, pero sí dice nada más decir rápidamente el nombre y ya, para empezar. Si quieres empezar. Lourdes. Ángela. Rocío. Isabel. Ok, pues gracias. Miren, quiero empezar ya para entrar en lo que es la presentación del tema como tal. A lo mejor tienen ya alguna idea de lo que se trata época de cambio o cambio de época. Pero bueno, este video a mí me parece muy apropiado al caso y es un cachito lo que vamos a ver, no lo vamos a ver todo, de hecho está recortado ya pero voy a poner un cachito nada más. Y después, pues a lo mejor a partir de lo que nos susciten las imágenes, y bueno, la cintilla que está ahí también, que nos ayuda mucho pues en el idioma, siempre el idioma el propio como que nos queda más claro, ¿verdad? Y bueno, pues ya de ahí se suscitará el debate, el comentario. Why, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny because this important role of the youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right to the young. They invented what came to be known as the youth lifestyle. If your time to you is worth saving, then you better start swimming while think like you stole, for the times they are changing. They created the keys to the house and the freedom to come and go. They took over the academic centers, big festivals, and schools. Because of this, they were nicknamed liberated youth. From the outside, it seemed they were a little many, but the talk of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior to today. And actually, all that must have been pretty fun. But speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the lives conquered by the baby boomers, living in guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they were bosses of their bedrooms and had taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe,
as an entertainment, Generation X is remembered as a competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. Now is a fight to freedom. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. They have full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. This isn't happening by pure coincidence. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Also acquiring relevance outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The access of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their